Aviso, las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura, valores u opinión de la empresa o de la estación. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean otro sábado más a este espacio, donde hablamos claro, humano y conciencia sobre la salud mental. Soy la psicóloga Jessica González y esto es Frecuencia Mental. ¿Alguna vez alguien importante en tu vida simplemente desapareció? Sin discusiones, sin explicaciones y también sin cierre. Hay duelos de los que casi no se habla porque no son de pareja. Tampoco son de familiares, sino de amistad. Y a veces pueden llegar a ser incluso más confusos que los otros, porque no sabes qué pasó. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso, de cuando alguien que era parte de tu vida simplemente decide irse sin decir nada, porque cuando una relación termina sin explicaciones, el duelo se vuelve mucho más complicado. Hoy tendremos a una invitada que nos platicará su historia al respecto. Compartir sana y escuchar transforma. Ya viene el testimonio de hoy en Frecuencia Mental. Nos encontramos con Paola Sánchez y ella nos va a contar la historia de cuando pierdes a alguien que es importante para ti, pero se va sin discusiones, sin cierre y sin despedida. Paola, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Jess, buenos días. Bien, gracias. ¿Y de dónde conociste a tu amiga? ¿Cómo se fue dando esta relación de amistad? Pues nos conocimos desde la prepa. Comenzamos a llevarnos como en segundo año. La verdad, la relación en un principio pues no fue como muy buena. No compartimos, ¿cómo se dice? No tuvimos una compatibilidad a la primera. Poco a poco se fueron dando las cosas. La verdad, cuando yo entré a la universidad, creo que fue cuando nos hicimos más unidas. Para mí, pues, el dejar de ser su amiga, la verdad, fue pues algo muy, muy duro. Más que nada por el hecho de que no se toca el tema del duelo en amistades, ¿sabes? Sí. Cuando pasó, pues yo no sabía cómo a quién contarle o cómo explicarles cómo me sentía, porque a lo mejor creían que era pues una pelea o cada quien como en sus asuntos, pero pues después, la verdad, poco a poco fui como entendiendo la situación de pues así son los duelos, ¿sabes? Llegan sin avisar. No digo que haya sido mala amiga, ni que haya pasado algo malo para dejarnos de hablar. Simplemente creo que el hecho de que no hubo una despedida o un porqué, porque simplemente las cosas pasaron de un día para otro. O sea, para su cumpleaños ya no nos juntamos, fue raro para mí, pero igual dije, pues, quiere tener un cumpleaños diferente, o sea, lo respeté. A la semana era mi cumpleaños, pero ya no recibí respuesta de ella de, pues, una felicitación, una confirmación a mi cumpleaños, o alguna invitación que yo le hacía de fiestas, comidas. Entonces, pues, obviamente al principio las preguntas eran, ¿por qué? ¿Por qué nos dejamos de hablar? O porque ya no quiere salir, porque ya no quiere venir. Y creo que la pregunta nunca fue directa con ella de, oye, ¿por qué ya no? O ¿por qué ya no nos llevamos? ¿Por qué no vienes? Pero me cuestionaba mucho el ¿qué hice? ¿Qué hice o qué pasó? Y después le entendí que pues simplemente a lo mejor la vida ya no ya no teníamos que ser amigas, ¿sabes?
Pero, a ver, retomando un poquito, cuéntame de cómo era su relación antes de que, pues, dejaran de hablarse. O sea, como qué tipo de cosas hacían juntas, como cuántas veces se veían, o sea, qué tanta confianza se tenían entre ustedes. Pues la verdad, muchísima. Duramos como unos 6 años de amistad, más o menos, 7. Y te digo que de cuando yo entré a la uni, siento que nuestra amistad pues fue muchísimo más unida. Cuando ella entró a la universidad, fue que comenzábamos a vernos la mayor parte del tiempo, casi todos los días, o 3 veces a la semana, como mínimo. Entonces, pues se quedaba en mi casa, yo me quedaba en su casa, compartíamos cosas pues fuimos a conciertos juntas, nos perforamos juntas, nos tatuamos juntas, y pues compartíamos demasiado. Creo que por el hecho, o sea, por esa convivencia me dolió más porque era muy cercana a mí. O sea, en mi casa la consideraban también pues parte de mi familia, ya. La consideraban en pues comidas, fiestas, hasta viajes que no se hicieron, pero sí la contemplaban. Y yo en su casa, pues ella vivía sola, pero si salíamos de fiesta, o sea, sin problema era de me voy a quedar con ella. Entonces, pues hubo un tiempo que gracias a ella me metí al gimnasio. Nos veíamos diario, de lunes a domingo, porque íbamos al gimnasio, después me llevaba a donde yo estaba dando mi servicio. Ella se iba a su trabajo, en las tardes pues platicábamos, ya en la noche a veces nos veíamos para cenar y al día siguiente la misma rutina. ¿Y qué, o sea, pasó algo o cómo te fuiste dando cuenta que de repente ya las cosas estaban cambiando? Pues la verdad, yo no sentí nada, o sea, nada raro en ella ni en mí. La última vez que nos vimos, fuimos a tomar con unos amigos que teníamos en común y llegó a mi casa, se quedó a dormir ese día, platicamos y luego a la semana yo la invité a una fiesta que tenía y me dijo que no podía, o sea, que tenía mucho trabajo. Y pues hasta ahí, o sea, se quedó de ok, pues nos vemos la siguiente semana. En 2 semanas era su cumpleaños de ella. Entonces, pues habíamos planeado a lo mejor no de hacer fiesta porque dijo que tenía planes de ir a una cabaña. Entonces, pues ya no habíamos tocado el tema porque a lo mejor yo sentí que ya estábamos muy con el tiempo encima para rentar una cabaña. Pero pues el día de su cumpleaños yo la felicité, le marqué y pues no entraba la llamada porque ella sí se fue a una cabaña, pero se fue sola. Entonces ya cuando regresó yo solo, me dejó un mensaje de que qué pasaba porque vio que tenía pues muchos mensajes y solo fue pues por tu cumpleaños, o sea, pensé que íbamos a pasarlo juntas y solo fue, es que me quise ir sola y lo respeté, o sea, fue como, ok. Pero después de ahí, o sea, sí fue extraño en su cumpleaños, porque ya lo habíamos planeado de pues pasarlo juntas. Sí. Y que ella solita, pues, como a la mera hora se haya ido sola, como que ahí me generó algo de por qué. Pero igual, pues no, o sea, no le pregunté, solo lo dejé. Y te digo, la semana era mi cumpleaños y ella ya no me felicitó, ya no me respondió a la invitación. Después de ahí, o sea, yo todavía insistí como oye, deberíamos de salir, oye, fíjate que el fin de semana hay una fiesta, mi abuelita te invito a comer, o la siguiente semana va a haber una comida en mi casa para que vengas. Y su respuesta era, te aviso, o no alcanzo, o no puedo. Entonces empecé a notar como no me decía que no, pero sí sentía que ponía excusas para no vernos. Y todavía lo intenté como 3 meses, o sea, como, oye, ¿y si vamos aquí? O mira, vi una cafetería, deberíamos de ir. Oye, nos invitaron a una fiesta para que tengas chance este fin. Porque amigos míos todavía la consideraban de, oye, deberías de decirle para que vengan. O vamos a tener una fiesta para que le digas. Entonces, pues nunca le pregunté directamente, pero realmente no sé. O sea, no sé por qué pasó.
yo dejé de insistirle cuando yo noté que sus respuestas ya eran no puedo o no alcanzo o te aviso, que pues ese te aviso ya nunca hubo una confirmación. Y entonces, o sea, dejaste de insistir, ya dejaron de hablar completamente o hubo algo después. ¿Ya no hubo ninguna conversación entre ustedes? Nada más porque ella tenía una ropa mía y yo ocupaba esa ropa. Entonces le dije que sí me la podía prestar. Pero después de ahí ya no, y después supe que ella pues me había borrado de redes. Entonces, pues en un principio yo no quise borrarla porque yo tenía como la esperanza de volver a hablarle. Pero pues ya con el tiempo fue, pues si ya no me quiere en su vida, porque, o sea, pues también yo para qué tenerla, ¿sabes? Y ahorita hasta la fecha ya no tenemos contacto. ¿Y qué pensaste, o sea, en ese momento que te diste cuenta que te había eliminado de redes? Porque realmente no hubo alguna pelea, no discutieron. Pues regresé al cuestionarme qué hice mal, por qué había pasado. Y la verdad me sentía muy mal, o sea, hubo un tiempo en el que pues me la pasaba llorando porque era, ¿por qué? O sea, más que nada, como te comenté, mi rutina casi era todos los días con ella. Entonces de un día para otro fue, ya no, o sea, ya no está. Y a lo mejor de saber que venía algún artista que nos gustaba y ya no poder escribirle de, oye, vamos, o mira, va a venir, deberíamos de comprar boletos. Sí fue como, pues un golpe muy duro porque su ausencia la sentí, o sea, muchísimo. ¿Y qué te gustaría decirle a alguien que quizás está viviendo algo similar a lo tuyo? Porque sí, realmente es algo que en amistades casi no se hablan este tipo de duelos. Pues, para empezar, creo que deberían de ir a terapia. La verdad es que es un tema que, pues, no se puede llevar solo, ¿sabes? Y más si no tienen o no tienes con quién hablarlo por el hecho de que no lo entienden, porque no han perdido una amistad o porque no se normaliza el que te duela perder una amistad. Sí, porque incluso me imagino que hasta el decir como de estoy triste porque ya no le hablo, o para alguna persona resultaba como de, pero pues es tu amiga. Como el, pues se van a arreglar. O como se van a volver a hablar, sin saber como lo que te duele de que primero sea, o en este caso para mí era mi sí a todo, y de un día para otro, o sea, ya no tenerla. Ya no tener con quién compartir, pues, los gustos musicales, alguna ida de café, solo despejarnos, ya no. ¿Y te gustaría agregar algo más? Pues, de mi parte, con ella, pues, creo que para mí el cierre sería agradecerle como el tiempo que compartimos, y aunque no hubo una despedida y esto, pues, que no me arrepiento de haber compartido nada con ella. Muchísimas gracias, Pau. No se vayan porque seguimos con más, pero nos vamos a la pausa. A veces avanzar es simplemente respirar. En un momento regresamos. Desde Michoacán y cualquier lugar del mundo, Presumiendo México. En la mañana muy tempranito, despierte con alegría, con la música bonita de Radio Ranchito, que es la mejor compañía. Radio Ranchito me gusta más. Radio Ranchito, aquí se escucha México, la música que llevas en la piel. Aquí en Radio Ranchito,
México, aquí se lleva México en la piel. Radio Ranchito me gusta más. Lo que piensas importa. Retomamos la sesión en Frecuencia Mental. Estamos de vuelta y ahora hablaremos del por qué. ¿Por qué es que ocurre esto? ¿Por qué nuestro cerebro se engancha? ¿Y por qué pasamos tanto tiempo pensando en eso o intentando buscarle explicaciones? Y es que nuestro cerebro necesita entender, necesita crearse una narrativa, algo que le diga, esto terminó por esta razón. Pero cuando no lo hay, la mente empieza a llenar esos vacíos. Y aquí es en donde aparecen pensamientos como, ¿qué hice mal? Dije algo que no debía, no fui lo suficiente. Y sin darte cuenta, conviertes la falta de respuesta del otro en un juicio hacia ti. En soy un mal amigo, soy una mala persona, etcétera. Todo lo que te puedas decir a ti mismo. Pero hay que dejar algo muy claro. Que alguien no te dé cierre no significa que tú no te lo merecías. Significa que esa persona no tuvo la capacidad emocional de sostener una conversación incómoda o simplemente decidió no hacerlo. Y hay algo de lo que tampoco se habla, y es que estas amistades también terminan, pero nadie nunca nos enseña a procesarlo. No hay rituales, no hay videos en redes sociales que hablen al respecto, no hay cierre social y, muy importante, tampoco hay validación, porque socialmente se minimiza. Es como de, ay, es una amiga, ¿por qué te importa? O ya encontrarás a alguien más, o no es para tanto. Pero la realidad es otra, porque estás perdiendo un vínculo significativo. Estás perdiendo la rutina que tenías con esa persona, la confianza que le tenías y además la historia que tenían en conjunto. Y aquí es en donde entra algo importante, porque no todas las personas saben cerrar. Algunas evitan, algunas huyen y otras simplemente desaparecen. No porque no haya pasado nada, sino porque no saben cómo enfrentarlo. Y entonces, si hoy o alguna vez has pasado por algo así, quiero que te quedes con esto. No todo lo que termina mal termina con una explicación, o en general no todo lo que termina con una explicación. Y no todo lo que no entiendes es tu culpa. A veces el cierre no viene de la otra persona, viene de lo que tú decides hacer con eso que pasó. Y aunque no tengas respuestas, puedes darte algo mucho más importante, que es la claridad interna. Porque a veces lo más difícil no es que alguien se vaya, es no saber el por qué y quedarte con esa especie de vacío. Hay algo bien importante que entender aquí, porque muchas veces cuando una amistad termina así sin explicaciones, sentimos que estamos exagerando, como si no fuera para tanto. Pero el cerebro no distingue entre una relación de pareja y una amistad cercana, porque cuando generas un vínculo fuerte con alguien, cuando compartes tiempo, cuando le das tu confianza, cuando ya es parte de tu día a día y comparten cosas simplemente de rutina, tu cerebro también se adapta a esa persona y empieza a liberar sustancias relacionadas con el bienestar, con la conexión y con el apego. Y por eso es que te pasa algo y es tu primera opción, es a quien le mandas mensajes, a quien le quieres contar, por eso la buscas y por eso se vuelve parte de tu día a día. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien así desaparece de tu vida? Como en este caso que nos acaba de contar Paola. Porque no solo es emocional, sino también es algo que se siente de manera física. Porque de un momento a otro, tu cerebro deja de recibir ese estímulo al que es muy importante que ya estaba acostumbrado. Y entra algo muy parecido a una sensación de abstinencia. Por eso cuesta tanto y por eso hay
ansiedad. Por eso piensas constantemente en lo que pasó y sientes esa necesidad de buscar respuestas. Y aquí hay algo interesante, porque incluso en las amistades, el cuerpo también puede entrar en estado de alerta, en esa sensación de pensar mucho en alguien, de estar al pendiente, de estar revisando lo que subió en redes sociales, y tiene que ver con la activación del estrés. Cuando una relación muy cercana es muy cercana, pero también llega a ser incierta, cuando hay cambios, cuando comienza a haber distancias o se empiezan a generar dudas alrededor, ese estado no se regula, de hecho se mantiene y pasa algo que es muy desgastante, porque mezclas esos momentos de conexión con los momentos que estás viviendo en este momento de incertidumbre, y eso engancha tu cerebro mucho más. Por eso, cuando una amistad termina de golpe, sin explicaciones, el impacto es más fuerte, porque no solo pierdes a una persona, sino pierdes esa rutina emocional. Pierdes a esa persona con la que hablabas a diario, con quien compartías cosas importantes y con quien te sentías acompañada. Y además aparece otro factor importante, que es esta duda de la que ya hemos estado hablando, todas estas preguntas que te haces de que qué hiciste, de por qué se fue, de si fue tu culpa, vuelven a aparecer y aparecer y aparecer. Entonces, si estás escuchando esto y has vivido algo parecido, quiero que te quedes con que no estás exagerando, no es solo una amiga, sino es un vínculo que tu cuerpo y tu mente estaban sosteniendo. Y para entender esto, no es que te quedes atrapado en esa historia, es para entender por qué cuesta soltar, aunque sean solo amigos, incluso cuando no hay respuestas. Y bueno, pues nos pueden dejar todas sus dudas, ya saben, en las siguientes redes sociales, sugerencias de temas. Aquí están nuestras redes. En TikTok, encuéntranos como frecuencia.mental. En Facebook, búscanos como Frecuencia Mental. Síguenos en Instagram como frecuencia-mental. Cuéntanos tu historia al 44 33 38 19 39. Hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por mantenerte hasta este momento. Antes de irme, me gustaría agradecer a Radio Ranchito y a Presumiendo México por brindarme este espacio para que este tipo de información llegue a más personas. Soy la psicóloga Jessica González y esto fue Frecuencia Mental. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental.